Bienvenidos a otro episodio del Archivo Apestoso, el único canal donde la historia huele literalmente a muerte. Hoy vamos a hablar de algo que suena a broma, pero es historia pura y dura durante siglos. Los europeos se embadurnaron la piel con cadáveres pulverizados. Se pintaron los labios con grasa humana y hasta se bebieron caldos hechos con restos de momias egipcias. Y no estoy exagerando. Esto pasó, de verdad, durante más de 600 años, desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, la aristocracia europea se obsesionó con oler bien, verse guapa y curarse de todo tipo de enfermedades, usando como ingrediente estrella a los muertos. Porque nada dice elegancia como untarte en la cara el polvo de un faraón egipcio que llevaba 3000 años bajo tierra. Vamos a hacer un viaje por la historia más asquerosa de la cosmética y la medicina, donde descubriremos cómo se creó una industria entera basada en el saqueo de tumbas, el comercio de cadáveres y la creencia absurda de que frotarte con un muerto te haría más bella, más sana y más fina. Prepárate para conocer el lado oscuro del perfume, el maquillaje y las pociones mágicas, porque al final resulta que oler a rosas no era suficiente. Había que oler a muerte. Todo empezó con un malentendido épico que duró siglos. En el mundo islámico medieval, los médicos persas utilizaban una sustancia llamada mamilla, que era un tipo de betún o asfalto natural que se sacaba de las montañas de Persia. Este betún tenía fama de tener propiedades curativas y se usaba para cicatrizar heridas, curar fracturas y tratar todo tipo de dolencias. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando los textos médicos árabes empezaron a traducirse al latín en los siglos XI y XII, alguien se confundió, porque mumia en árabe significa betún paró en latín. Mumia se parece muchísimo a momia. Y claro, los europeos, siempre con ganas de complicar las cosas, pensaron que la sustancia curativa venía de los cuerpos embalsamados de los antiguos egipcios. Y ahí empezó todo. Porque en cuanto alguien sugirió que las momias egipcias tenían poderes curativos, Europa entera se lanzó a por ellas como si fueran oro puro. Los boticarios, los médicos, los alquimistas, todos querían un trozo de momia. Y así nació el polvo de momia, un producto que no era otra cosa que trozos de momias egipcias machacadas y pulverizadas listos para ser consumidas, inhaladas o untadas en la piel. ¿Sí? ¿Leíste bien? En consumida. Durante siglos, miles de europeos se tragaron cadáveres egipcios convencidos de que eso les iba a curar cualquier cosa, desde un dolor de cabeza hasta la peste bubónica. El comercio de momias se convirtió en un negocio brutal. Los boticarios empezaron a viajar a Egipto para recoger momias del Nilo, donde a veces flotaban en el agua después de las inundaciones. Las molían, metían el polvo en frascos y lo vendían en toda Europa. Ricos y pobres lo compraban ancho y claro, con diferencias de calidad. Los pobres se conformaban con polvo de momia de dudosa procedencia, probablemente cadáveres falsificados que alguien había embalsamado deprisa y corriendo con sal y resinas. Pero los aristócratas, esos no querían cualquier momia. Ellos exigían momias de sacerdotes, faraones o altos funcionarios egipcios. Momias de lujo. Vamos, porque un noble no se iba a tragar un plebeyo muerto. Eso jamás. El polvo de momia se usaba para todo. Se aplicaba en los ojos con cataratas, en la piel con lesiones. Se mezclaba con vino para la tos y la falta de aliento, con vinagre para los dolores lumbares, con menta y mirra para la fiebre. Hasta el rey Carlos II de Inglaterra consumía gotas hechas con cráneos humanos. Las famosas gotas del rey, una mezcla que incluía polvo de cráneo humano destilado en alcohol. Imagínate la escena: el rey de Inglaterra, sentado en su trono dorado, bebiendo caldito de calavera para curarse un resfriado. Y encima, convencido de que funcionaba. Pero espera, que aún hay más porque no solo se comían las momias, también las usaban en cosmética. Las damas de la corte europea se untaban cremas hechas con grasa humana, porque según ellas, la grasa de cadáver era perfecta para mantener la piel suave y joven. No ease. En la época romana ya se usaba la nalaina,
una grasa de la lana de cordero o caballo. Pero en la Edad Media y el Renacimiento, algunos textos recetaban directamente grasa humana para la piel. Y si eso no te parece suficientemente asqueroso, también había quien se ponía mascarillas con excrementos de lagarto para las arrugas, o polvo de caparazón de caracol para las pecas. Porque si algo tenía la cosmética antigua, era creatividad macabra. Y luego estaba el tema de los perfumes. En aquella época, Europa apestaba, no había alcantarillado, la gente no se lavaba porque la iglesia decía que el agua abría los poros y dejaba entrar enfermedades, y encima vivían hacinados en ciudades llenas de basura y excrementos. Así que la solución era simple perfume, mucho perfume. Pero no cualquier perfume. Los perfumes más caros y exclusivos se hacían con ingredientes exóticos, y entre esos ingredientes, adivina qué había. Pues sí, restos humanos. Algunas recetas de perfumes incluían almíscares animales, pero también aceites extraídos de cuerpos embalsamados, mezclados con resinas y esencias, para crear fragancias que taparan el hedor corporal. Era como intentar tapar el olor de un vertedero con un ambientador de coche, pero en versión medieval y con cadáveres de por medio. Y aquí viene lo más irónico de todo. Los nobles europeos, obsesionados con la pureza, con la distinción, con diferenciarse de la plebe sucia y maloliente, se estaban embadurnando con muertos. Se creían superiores porque podían permitirse las mejores cremas, los mejores perfumes, las mejores medicinas, pero en realidad todos olían literalmente a muerte. Porque esos polvos, esas cremas, esos perfumes, estaban hechos con carne descompuesta, con grasa humana, con restos de gente que llevaba siglos pudriéndose bajo tierra. La aristocracia europea, esa que se pavoneaba en sus palacios de oro, estaba cubierta de cadáveres, y ni siquiera lo sabía. Pero la locura de las momias no se quedó ahí. A partir del siglo XVIII, cuando el consumo medicinal empezó a decaer porque algunos médicos con 2 dedos de frente dijeron que aquello no servía para nada, las momias encontraron un nuevo uso. Las empezaron a convertir en pintura. Sí, en pintura. Se llamaba marrón momia. Y era un pigmento marrón intenso, hecho con carne de momias molida, mezclada con brea blanca y mirra. Los pintores lo adoraban porque tenía una transparencia perfecta para hacer sombras en la piel de los retratos. Era el color favorito de los prerrafaelitas en el siglo XIX. Artistas como Eugene Delacroix, Edward Burne-Jones y Lawrence Aumatedma lo usaron en sus obras más famosas. Se cree que La libertad guiando al pueblo, esa pintura icónica de Delacroix, tiene marrón momia en las sombras. O sea, que una de las obras de arte más importantes de la historia está pintada con cadáveres egipcios pulverizados. Y lo mejor de todo es que muchos artistas ni siquiera sabían de qué estaba hecho. Pensaban que el nombre era solo una forma poética de describir el tono marrón. Pero cuando se enteraban de la verdad, algunos flipaban. Edward Burne-Jones, por ejemplo, cuando descubrió que su tubo de marrón momia estaba hecho de momias reales Cogio el tubo, salió corriendo al jardín y le dio un entierro digno, con agujero en la tierra y todo. Su esposa Georgina escribió en sus memorias que Edward insistió en enterrarlo allí mismo, y una de las chicas plantó una margarita encima para marcar el lugar. Rudyard Kipling, que era sobrino político de Burne-Jones, también enterró su tubo de marrón momia años después, intentando corregir el error de haberlo usado. Pero claro, para entonces ya se habían molido miles de momias para hacer pintura. El negocio del marrón momia duró hasta 1964, cuando la empresa inglesa Robertsons de Londres admitió que se habían quedado sin momias. El director gerente dijo, y esto es literal, que tal vez tuvieran algunas extremidades sueltas por ahí, pero no las suficientes para hacer más pintura. Imagínate la escena, un tipo en una oficina diciendo tranquilamente que le quedan unos brazos y unas piernas, pero que no son suficientes para seguir fabricando pigmento como si nada, como si fuera totalmente normal tener trozos de cadáveres egipcios tirados por el almacén. Pero volvamos a los perfumes y las cremas. Porque aunque el polvo de momia dejó de usarse en medicina y pintura, la obsesión por los ingredientes exóticos siguió viva. En el siglo XIX, la cosmética se industrializó y empezaron a aparecer marcas como Yardley, Bourjois White Pond's,
pero los productos seguían siendo poco regulados y llenos de porquerías. Las mujeres victorianas se ponían cremas con arsénico para blanquear la piel, con plomo para el maquillaje de base, con mercurio y ácido nítrico para los tintes de pelo. Todo eso les provocaba saturnismo, envenenamiento, caída del pelo, heridas en la piel, pero no importaba, porque el ideal de belleza era tener la piel blanca como la porcelana, y para conseguirlo, se arriesgaban a morir envenenada. Why no solo y también se ponían belladona en los ojos para agrandar las pupilas, aunque eso les podía provocar ceguera. Se depilaban con mezclas cáusticas que les quemaban la piel. Se aplicaban colorete rojo en las mejillas, hecho con pigmentos tóxicos. Todo por la belleza, todo por no parecer una plebeya. Porque en aquella época, el aspecto físico no era solo una cuestión de vanidad, era una cuestión de clase social, de estatus, de supervivencia. Si no eras guapa, si no olías bien, si no te veías refinada, estabas fuera del juego. Y eso era peor que la muerte. Y luego estaban las fiestas de desenvuelto de momias. Sí, lo que oyes. En la época victoriana, cuando las momias ya no se comían ni se usaban tanto en medicina, se convirtieron en entretenimiento. Los aristócratas organizaban fiestas privadas, donde el plato fuerte era desenvolver una momia egipcia en medio del salón. La gente se vestía de gala, bebía champán y aplaudía mientras un tipo iba quitando las vendas de un cadáver de 3000 años de antigüedad. Cuando finalmente aparecía la carne seca y los huesos, el público brindaba y se emocionaba. Era como un circo macabro, un espectáculo de terror disfrazado de evento cultural, y nadie veía nada raro en ello. Porque para los europeos del siglo XIX, las momias no eran personas, eran objetos, curiosidades exóticas, cosas que se podían comprar, vender, consumir o usar como decoración. Esa obsesión por las momias duró hasta que en 1923 murió Lord Carnarvon, el patrocinador de la expedición que descubrió la tumba de Tutankamón. Murió por causas naturales, una infección tras una picadura de mosquito, pero la prensa lo convirtió en la maldición de la momia. De repente, las momias dejaron de ser un juguete inofensivo y pasaron a ser peligrosas, malditas, vengativas. Y ahí se acabó la moda de las fiestas de desenvuelto, porque nadie quería ser el siguiente en caer bajo la maldición del faraón. Pero la ironía más grande de toda esta historia es que, mientras los europeos se obsesionaban con oler bien y verse guapos usando cadáveres, ellos mismos apestaban, porque el perfume no quitaba el olor a sudor, a suciedad, a ropa sin lavar, solo lo tapaba. Y las cremas con arsénico y plomo no curaban la piel, la envenenaban. Y el polvo de momia no curaba nada, solo les llenaba el cuerpo de bacterias y sustancias tóxicas. Todo era una ilusión, un teatro grotesco donde los nobles fingían ser puros y refinados mientras se pudrían lentamente por dentro. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Hemos aprendido algo? ¿Hemos superado esa obsesión absurda por la belleza artificial y los ingredientes exóticos? Pues no mucho, la verdad, porque hoy en día seguimos obsesionados con oler bien, con vernos jóvenes, con no envejecer nunca. Nos ponemos cremas con baba de caracol, con veneno de serpiente, con placenta de oveja. Nos inyectamos toxina botulínica en la cara para paralizar los músculos y evitar las arrugas. Nos untamos ácidos que nos queman la piel para que se regenere. Y todo eso lo hacemos convencidos de que funciona. Igual que los europeos del siglo XVIII estaban convencidos de que el polvo de momia les curaba la peste. La diferencia es que ahora no usamos cadáveres, o al menos no oficialmente, porque nunca se sabe qué ingredientes raros llevan algunos cosméticos de lujo. Pero lo que sí está claro es que seguimos persiguiendo la misma ilusión de siempre. Queremos ser eternamente jóvenes, eternamente bellos, eternamente perfectos. Y para conseguirlo, estamos dispuestos a ponernos cualquier cosa en la piel, a pagar lo que haga falta, a creer cualquier promesa publicitaria que nos vendan. Porque en el fondo, no hemos cambiado tanto. Seguimos siendo los mismos que en el siglo XVIII, solo que ahora, en lugar de polvo de momia usamos retinol y en lugar de grasa humana, usamos ácido hialurónico. Pero la obsesión es la misma. El miedo a envejecer
es el mismo. Y la mentira de que podemos detener el tiempo también es la misma. Así que la próxima vez que te pongas una crema carísima con ingredientes exóticos o un perfume de diseñador que promete hacerte irresistible, acuérdate de esto. Acuérdate de que durante siglos la gente se untaba cadáveres en la piel convencida de que eso les hacía más bellos. Y pregúntate si lo que tú te estás poniendo es tan diferente, porque al final la cosmética siempre ha sido lo mismo, en una mezcla de vanidad, miedo y mentiras envuelta en un frasco bonito. Y da igual que el frasco esté lleno de polvo de momia o de células madre vegetales. La promesa es la misma. Y la realidad también. Que ninguna crema te va a salvar de la vejez, ningún perfume te va a hacer mejor persona y ningún maquillaje te va a dar la felicidad. Pero bueno, al menos ahora ya no hueles a muerto, no, eso espero. Si este vídeo te ha dado más náusea que un perfume barato, dale like, suscríbete y comenta la palabra secreta cadáver chic. Así sabré que has llegado hasta el final y que eres de los míos, de los que disfrutan con la historia más asquerosa y fascinante que nadie se atreve a contar. Nos vemos en el próximo episodio del Archivo Apestoso, donde seguiremos desenterrando las historias más repugnantes de la humanidad. Y recuerda, la belleza es efímera, pero el asco es eterno.